En junio de 1812, el ejército más grande jamás reunido en la historia europea, 685.000 hombres de 20 naciones, cruzó el río Niemen hacia Rusia. 6 meses después, regresaron dando tumbos menos de 40.000. Según el propio 29º Boletín de Napoleón, publicado el 3 de diciembre de 1812, la salud del emperador nunca ha sido mejor. Mientras tanto, 500.000 de familias en toda Europa lloraban a sus muertos. Piensen en esas cifras, de 685.000 a 40.000, una tasa de bajas del 94%. Las fuentes contemporáneas rusas y francesas coinciden. Esto no fue una derrota militar. Fue la aniquilación del potencial humano de un imperio. El análisis moderno de ADN de las fosas comunes en Vilna revela los patógenos que mataron a más soldados que todos los enemigos de Napoleón juntos. Al final de este video entenderán cómo los fracasos logísticos documentados, las enfermedades y la negativa de un hombre a aceptar la realidad transformaron una campaña de conquista en el desastre militar más famoso de la historia. Estoy a punto de revelar 3 hechos documentados que cambiaron el curso de la historia europea. Primero, la decisión de ingeniería que Napoleón ordenó destruir y el general que desobedeció y salvó el remanente del ejército. Segundo, la condición médica, documentada por los propios médicos de Napoleón, que nubló su juicio en la batalla más sangrienta de un solo día de su carrera. Tercero, los 400 hombres que se adentraron en aguas bajo cero sabiendo que la mayoría moriría. ¿Y por qué solo un puñado sobrevivió? Pero aquí está lo que lo hace históricamente fascinante. ¿Cómo pudo un emperador que había conquistado desde Madrid hasta Moscú perder a la mitad de su ejército antes de librar una sola batalla importante? ¿Qué fallo logístico, documentado en los registros de los depósitos de suministros, provocó que los caballos murieran por miles antes de que se disparara el primer tiro? ¿Por qué permaneció Napoleón en las ruinas ardientes de Moscú durante 5 semanas cuando todos sus asesores militares le suplicaban que se retirara? ¿Y cómo 400 ingenieros holandeses y franceses, trabajando en aguas que mataban en 30 minutos, construyeron 2 puentes que permitieron escapar al propio Napoleón, mientras 10.000 rezagados eran abandonados a los rusos? Para entender cómo lo imposible se volvió inevitable, debemos retroceder al 7 de julio de 1807, cuando 2 emperadores se reunieron en una balsa en medio del río Niemen y se dividieron Europa entre ellos. El 7 de julio de 1807, 2 emperadores se reunieron en una balsa anclada en medio del río Niemen. Napoleón Bonaparte y el zar Alejandro I firmaron un tratado que ostensiblemente dividía a Europa en esferas de influencia francesa y rusa. Ninguno de los dos tenía la intención de honrarlo. Los tratados de Tilsit, como se les conoció, fueron teatro diplomático diseñado para humillar a Prusia. Bajo los términos del tratado, Prusia se redujo de 89.120 millas cuadradas a 46.032 millas cuadradas. La mitad de su territorio había desaparecido. El reino que había desafiado a Napoleón fue desmembrado para crear estados satélites. El Ducado de Varsovia, el Reino de Westfalia, territorios entregados a Rusia y Sajonia. El ejército de Prusia fue limitado a 40.000 hombres.
El tributo exigido, 154.500.000 francos. Pero la disposición más consecuente del tratado fue el acuerdo de Rusia de unirse al sistema continental. El bloqueo económico masivo de Napoleón diseñado para estrangular el comercio británico. El decreto de Berlín del 21 de noviembre de 1806 y el decreto de Milán del 17 de diciembre de 1807 habían cerrado los puertos desde Noruega hasta Nápoles al comercio británico. La participación de Rusia completaría el bloqueo. Para la nobleza rusa, el sistema continental fue una catástrofe económica. La economía de Rusia dependía de la exportación de madera, cáñamo y grano a Gran Bretaña. El bloqueo aisló a la élite rusa de su principal fuente de riqueza. Las propiedades de los nobles perdían dinero. El resentimiento se gestaba. Napoleón veía la alianza como una herramienta para dominar Europa. Alejandro la veía como un acomodo temporal para reconstruir la fuerza rusa. La relación personal entre los emperadores, cálida en Tilsit, se deterioró rápidamente. La anexión por parte de Napoleón del Ducado de Oldenburgo, territorio perteneciente al cuñado de Alejandro, fue vista como un insulto directo. Cuando Napoleón buscó casarse con la hermana de Alejandro, Catalina, el zar arregló su matrimonio con el rey de Württemberg en su lugar. La hermana menor Ana, la madre de Alejandro, consideraba a Napoleón y sus orígenes revolucionarios pura maldad. Otro rechazo. Para 1810, las tensiones se habían vuelto insostenibles. El 31 de diciembre de 1810, el zar Alejandro I retiró formalmente a Rusia del sistema continental. Emitió un edicto permitiendo que barcos neutrales atracaran en puertos rusos, barcos que inevitablemente transportarían mercancías británicas. La correspondencia diplomática contemporánea revela que Napoleón no vio esto simplemente como un desacuerdo político. Lo vio como una traición personal y una amenaza existencial para toda la estrategia económica que sostenía la hegemonía francesa. Cuando Alejandro firmó su nombre retirándose del sistema continental, no solo rompió un acuerdo económico, encendió la mecha de la movilización militar más grande en la historia de la humanidad. La respuesta de Napoleón no tendría precedentes en escala y ambición. Napoleón organizó la Grande Armée de 685.000 hombres, la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia europea hasta ese momento. Solo unos 300.000 eran franceses. Este era un imperio en marcha, y cada pueblo súbdito contribuiría con sus hijos. La composición multinacional del ejército revelaba tanto el alcance del poder de Napoleón como su debilidad fundamental. Según los registros militares franceses preservados en la orden de batalla de la invasión, el desglose era asombroso. Entre 300.000 y 410.000 franceses étnicos, de 95.000 a 108.000 polacos. Aproximadamente 110.000 soldados de los estados alemanes de la Confederación del Rin, 34.000 austriacos, 20.000 prusianos, de 27.000 a 30.000 italianos, 15.000 suizos, además de contingentes de holandeses, españoles, portugueses y croatas. Las motivaciones variaban enormemente en esta fuerza multinacional. Los polacos eran los más comprometidos. Veían la campaña como la Segunda Guerra Polaca, que restauraría su soberanía nacional.
Cada soldado polaco marchaba hacia el este creyendo que Napoleón resucitaría una Polonia independiente de los territorios que Rusia, Prusia y Austria habían desmembrado. Los austriacos y prusianos, aliados reacios forzados al servicio por derrotas previas y tratados coaccionados. Su lealtad era sospechosa desde el primer día. Los 20.000 soldados de Prusia habían sido derrotados y humillados en Jena. Los 34.000 de Austria habían sido aplastados en Wagram. Marchaban porque no tenían otra opción. La preparación logística parecía meticulosa. Napoleón había establecido enormes almacenes de suministros en puntos estratégicos: Danzig, Breslau, Thorn, Vilna, Minsk. Solo Danzig estaba abastecida con provisiones suficientes para alimentar a 400.000 hombres durante casi 2 meses. Vilna albergaba 27.000 mosquetes, 30.000 pares de zapatos y grandes cantidades de brandy. Los mapas estaban dibujados con precisión, las rutas calculadas, los cuerpos organizados en mini ejércitos autosuficientes de 10.000 a 50.000 hombres cada uno, capaces de operar de forma independiente, pero diseñados para trabajar en concierto. El mariscal Louis-Alexandre Berthier comandaba como jefe de Estado Mayor. Bajo su mando, los grandes mariscales del imperio dirigían los cuerpos. El mariscal Louis-Nicolas Davout comandaba el primer cuerpo, el mariscal Nicolas Oudinot el segundo, el mariscal Michel Ney el tercero, el mariscal Joachim Murat la reserva de caballería. Las tropas polacas bajo el mando del príncipe Józef Poniatowski formaban el quinto cuerpo. Cada mariscal era un veterano de las mayores victorias de Napoleón: Austerlitz, Jena, Wagram, Friedland. El soldado de infantería francés estándar cargaba aproximadamente 30 kilogramos, 66 libras de equipo. El mosquete Charleville modelo 1777, un arma de animaliza de pedernal calibre 69 y 60 pulgadas de largo, pesaba 9 libras con su bayoneta de 15 pulgadas acoplada, cotas de malla usadas sobre pieles gruesas, una mochila con raciones para 4 días de pan, 2 días de carne, botella de agua, botas de repuesto, equipo personal, el peso del imperio sobre la espalda de cada soldado. Pero Napoleón había tomado una decisión fatal documentada en múltiples registros de campaña. Prohibió las tiendas de campaña y el equipo de campamento para la infantería. El razonamiento era la velocidad. Cargas más ligeras significaban marchas más rápidas. Marchas más rápidas significaban alcanzar y destruir a los ejércitos rusos antes de que pudieran retirarse al vasto interior. Era una lógica matemática que ignoraba la biología humana y el clima ruso. Los soldados dormirían expuestos a los elementos cada noche. En verano esto significaría agotamiento por calor. En invierno significaría la muerte. Los almacenes estaban abastecidos, los mapas trazados, los cuerpos organizados con precisión matemática. Los carros de patrón estándar, pesados, bien construidos, diseñados para las carreteras de Europa Occidental, estaban cargados con suministros. Napoleón había pensado en todo, excepto en los caminos, excepto en lo que sucede cuando esos carros pesados, perfectamente funcionales en Francia y Alemania, se encuentran con las primitivas pistas de tierra de la Rusia rural, excepto en lo que la Rasputitsa, la temporada del barro, le haría a un ejército que necesitaba moverse rápido.
Mientras Napoleón reunía al ejército más grande que Europa jamás había visto, Rusia preparaba el arma más antigua de la historia militar, el espacio mismo. El general Michael Andreas Barclay de Tolly reconoció una realidad matemática. Las fuerzas de campo rusas, entre 180.000 y 220.000 hombres dispersos en 3 ejércitos separados, no eran rival para los 600.000 de Napoleón en una batalla abierta. Así que hizo lo único que parecía traición a su propio pueblo. Se retiró. Barclay comandaba el primer ejército occidental. El general Piotr Bagration lideraba el segundo ejército occidental. El general Alexander Tormasov comandaba el tercer ejército en el sur. Juntos contaban con aproximadamente 938 piezas de artillería y una mezcla de tropas del ejército regular, cosacos irregulares y milicias reunidas apresuradamente. Contra ellos, la mayor maquinaria militar jamás ensamblada, comandada por un general que había aplastado a cada ejército que se atrevió a enfrentarlo en el campo de batalla. La estrategia de Barclay era pura guerra fabiana, llamada así por el general romano que había derrotado a Aníbal al rechazar la batalla. Cambiar espacio por tiempo. Atraer a los invasores a lo más profundo del interior ruso. Obligarlos a extender sus líneas de suministro a través de territorio hostil. Implementar la tierra quemada. Quemar cultivos. Destruir puentes. Evacuar ganado. Envenenar pozos, negar al enemigo comida, refugio, forraje, hacer de la propia Rusia el enemigo. Los relatos rusos contemporáneos documentan la furia que esta estrategia generó entre la nobleza y los soldados comunes. Barclay era de ascendencia báltico-alemana con raíces escocesas, a los ojos rusos un extranjero. Mientras el ejército se retiraba, abandonando suelo ruso sin luchar, la sospecha crecía. Era un cobarde, era un traidor que trabajaba secretamente para Napoleón. Los susurros se convirtieron en gritos cuando Smolensk cayó a mediados de agosto, una de las ciudades santas de Rusia, con murallas que databan del siglo XVI. La presión política sobre el zar Alejandro I se volvió insoportable. Pero no fue solo estrategia militar. La Iglesia Ortodoxa transformó la invasión en una guerra santa. Los sacerdotes declararon que esta era una defensa de la patria contra los demonios de la Revolución Francesa, contra el anticristo Napoleón que había encarcelado al Papa y difundido la ideología revolucionaria impía por la Europa católica. Esta era la madre Rusia, defendiéndose de la corrupción occidental. Los campesinos rusos, motivados por el fervor religioso y el odio a los invasores, quemaron sus propios cultivos y huyeron a los bosques. Formaron bandas de guerrilleros, partisanos, que hostigarían las líneas de suministro francesas, asesinarían a los rezagados y negarían a los invasores incluso la capacidad de forrajear con seguridad. El 17 de agosto de 1812, Alejandro reemplazó a Barclay por el general Mikhail Kutuzov como comandante en jefe. Kutuzov, de 67 años, veterano de Austerlitz, encarnaba todo lo ruso, ortodoxo, tradicional, amado por los soldados comunes. Tenía un solo ojo, había perdido el otro por una bala turca décadas antes. Su nombramiento debía señalar el fin de la retirada y el comienzo de la resistencia. Paradójicamente, aunque fue nombrado para detener la retirada, Kutuzov continuó la estrategia de Barclay, porque estaba funcionando.
reconoció lo que los historiadores llamarían más tarde la lógica inherente al terreno y al clima de Rusia. La vastedad de Rusia misma era su mayor arma. El espacio podía derrotar a Napoleón donde los soldados no podían, pero Kutuzov también entendía la psicología rusa. El ejército necesitaba una batalla. El pueblo necesitaba sangre. Se la daría, pero en un terreno de su elección, donde los franceses tendrían que atacar posiciones preparadas y pagar con sangre por cada metro. La Iglesia Ortodoxa declaró esta una guerra santa. Los campesinos rusos y los cosacos lucharían con fervor religioso, transformando una campaña convencional en una guerra total, donde a los franceses se les negaba incluso la capacidad de forrajear con seguridad. Mientras los rusos se retiraban, quemando todo a su paso, el ejército de Napoleón marchaba hacia un vacío hostil. El mito dice que el invierno ruso destruyó al ejército de Napoleón. La verdad, documentada en los registros de campaña contemporáneos y el análisis histórico moderno, es que para cuando la Grande Armée llegó a Smolensk en agosto, ya había perdido la mitad de su fuerza efectiva. Y no fue el invierno, fue el verano. El cruce del río Niemen comenzó la noche del 24 de junio de 1812. 685,000 hombres moviéndose en 5 columnas masivas a través de un río que marcaba la frontera entre el Ducado de Varsovia y el Imperio ruso. El avance inicial fue rápido. Las marchas forzadas características de Napoleón cubriendo 30 kilómetros por día, a veces más. El objetivo era alcanzar y destruir a los ejércitos rusos separados antes de que pudieran unirse. La velocidad lo era todo, pero el calor de junio y julio en el oeste de Rusia fue intenso. Las temperaturas superaron los 30 grados centígrados. Las pistas de tierra, no se podían llamar caminos, levantaban nubes de polvo asfixiante. Los soldados cargando 30 kilogramos de equipo comenzaron a caer por agotamiento por calor. La prohibición de las tiendas significaba que no había sombra ni alivio. Los relatos contemporáneos de los diarios de los oficiales describen el hallazgo de soldados desplomados al lado del camino, muertos por un golpe de calor antes de haber disparado un solo tiro. Luego vinieron las enfermedades. Estudios forenses y genómicos modernos de fosas comunes en Vilna han revelado a los asesinos Rickettsia prowazekii, la bacteria que causa el tifus, transmitida por piojos del cuerpo en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Salmonella enterica paratificae, que causa la fiebre paratifoidea. Borrelia recurrentis, causante de la fiebre recurrente. Bartonella quintana, que provoca la fiebre de las trincheras. Todas propagadas por piojos. Todas devastadoras para soldados ya debilitados por el calor, el agotamiento y el agua contaminada. Los brotes de tifus comenzaron incluso antes de que empezara la invasión. Los soldados hacinados en las áreas de concentración cerca del Niemen contrajeron piojos. Los piojos propagaron la bacteria. En cuestión de semanas, los hombres morían por cientos debido a fiebres altas, delirio e insuficiencia orgánica. Un cirujano francés documentó que el tifus diezmó las filas antes de que se librara una sola batalla importante. Pero la pérdida más catastrófica fue la de los caballos. En las primeras 8 semanas murieron decenas de miles de caballos de caballería y de artillería. El problema fue simple y fatal. En lugar de avena seca y heno,
que el sistema de suministros no entregó en cantidades suficientes. Los caballos fueron obligados a comer hierba verde y húmeda de los pantanos y campos rusos. Esto provocó cólicos y disentería fatales. Un caballo con cólicos se retorcería en agonía, con sus intestinos retorcidos. La muerte seguía en cuestión de horas. Sin caballos, la caballería se volvió inútil para el reconocimiento y la persecución, para las cargas de choque que habían ganado las mayores victorias de Napoleón. Sin caballos de tiro, las piezas de artillería y los carros de municiones tuvieron que ser abandonados. Cientos de cañones quedaron al lado del camino. El poder de fuego del ejército disminuía con cada kilómetro. La situación del agua fue igualmente catastrófica. Las regiones occidentales de Rusia estaban escasamente pobladas. Las aldeas estaban separadas por vastas distancias. Los pozos eran pocos. La política rusa de tierra quemada significaba que los pozos que existían a menudo estaban envenenados o llenos de escombros. Los soldados bebían de charcos estancados y arroyos contaminados. La disentería se extendió. Los hombres marchaban sufriendo de diarrea severa, con la deshidratación mermando sus fuerzas. Los mariscales de Napoleón reconocieron el desastre que se avecinaba. Cuando el ejército llegó a Smolensk el 13 de agosto, encontraron una ciudad que los rusos habían luchado por defender durante 5 días antes de retirarse y quemarla. Los mariscales instaron a Napoleón a detenerse, pasar el invierno en Smolensk, reconstruir fuerzas, reanudar la campaña en primavera con suministros frescos y refuerzos. El ejército que había cruzado el Niemen, 685,000 hombres, era ahora de quizás 350,000 efectivos. La mitad se había ido. No se había librado ninguna batalla importante. Napoleón se negó. Estaba obsesionado, según sugieren los relatos contemporáneos, con lograr una victoria decisiva. El tipo de triunfo aplastante en el campo de batalla que había obligado a austriacos, prusianos y rusos a sentarse a la mesa de paz después de Austerlitz, Jena, Wagram. Creía que encontraría esa victoria en Moscú, la antigua capital, el corazón espiritual de Rusia. Tomar Moscú y Alejandro tendría que negociar. La decisión transformó una campaña difícil en una sentencia de muerte. A 110 kilómetros al oeste de Moscú, cerca de la aldea de Borodino, Kutuzov finalmente detuvo su retirada. Le daría a Napoleón la batalla decisiva que exigía, y sería el día más sangriento de las guerras napoleónicas. Tolstói, basándose en relatos de testigos contemporáneos para su novela Guerra y Paz, describe a Napoleón en vísperas de Borodino, rostro hinchado y amarillento, cuerpo desarrollando una panza, ojos menos penetrantes que en su apogeo. Esto no fue un adorno literario, fue una observación médica que costaría miles de vidas. Historiadores médicos que analizan los registros de médicos contemporáneos han documentado la condición de Napoleón en Borodino con una precisión perturbadora. Sufría de disuria severa, dolor al orinar. Según relatos de oficiales cercanos a él, su orina salía solo en gotas dolorosas, espesas con sedimentos. Experimentó lo que los médicos describieron como rigores y dolor lumbar, fiebre acompañada de temblores violentos, lo que indicaba una infección urinaria grave. Sus piernas estaban hinchadas por el edema. Tenía una tos severa y problemas de garganta. Múltiples testigos registraron que se quejaba de que no podía oler ni saborear nada. Las causas probables
sugieren los historiadores médicos, eran condiciones crónicas que Napoleón había sufrido durante años. Una estenosis uretral, posiblemente por una uretritis gonocócica, gonorrea contraída de su primera esposa, Josefina, de quien se creía que tenía la infección antes de su matrimonio. Esquistosomiasis, una infección parasitaria contraída durante la campaña de Egipto de 1798. El gusano plano Schistosoma haematobium era endémico en Egipto, conocido por causar inflamación crónica de la vejiga, micción dolorosa y cálculos vesicales. Los relatos contemporáneos describen el comportamiento de Napoleón en Borodino como pasivo, incluso letárgico. Permaneció sentado durante largos periodos en lo que los observadores llamaron un semitrance. Su habla era más lenta de lo habitual. Tardaba más en tomar decisiones. Los oficiales informaron que parecía más interesado en cuidar su resfriado que en tomar parte activa en la batalla que se desarrollaba. Este no era el Napoleón de Austerlitz, que había cabalgado a lo largo de las líneas, cronometrando cada maniobra con precisión, sintiendo cada cambio en el impulso de la batalla. El impacto táctico fue devastador. A pesar de las urgentes súplicas del mariscal Michel Ney y del mariscal Joachim Murat, sus comandantes más agresivos, Napoleón se negó a comprometer a la Guardia Imperial de 30.000 hombres. Estos eran la élite de la élite. La Guardia nunca había sido derrotada. Un asalto completo de la Guardia contra el centro ruso que se tambaleaba podría haber destrozado por completo el ejército de Kutuzov, convirtiendo la victoria táctica en aniquilación estratégica. Se informa que el mariscal Ney rogó por permiso. Napoleón, sentado en su silla de campaña, se negó. Los historiadores han debatido su razonamiento durante 2 siglos. ¿Estaba preservando a la Guardia para asegurar su propia retirada? ¿Dudaba de su capacidad para reemplazar a estas tropas veteranas? ¿Estaba su juicio nublado por la enfermedad y el dolor? Los historiadores médicos que analizan sus síntomas sugieren que la enfermedad pudo haber afectado su capacidad de toma de decisiones, aunque no se puede probar una causalidad directa. Lo que sabemos con certeza, al retener a la Guardia, Napoleón permitió que el ejército ruso sobreviviera como entidad de combate. Kutuzov retiró sus fuerzas en buen orden. Reconstruirían sus filas. Lucharían de nuevo. Napoleón ganó técnicamente en Borodino. El camino a Moscú estaba abierto. Pero al no comprometer a la Guardia Imperial, al luchar con una pasividad uncharacteristic, se aseguró de que esta victoria se convirtiera en el primer paso hacia una derrota catastrófica. Una semana después de la batalla, Napoleón entró en Moscú. Esperaba encontrar suministros, refugio y una delegación del zar ofreciendo la rendición. No encontró ninguna de esas cosas. El 7 de septiembre de 1812, aproximadamente 250.000 soldados se enfrentaron en una confrontación masiva a 110 kilómetros al oeste de Moscú. Al atardecer, más de 75.000 yacían muertos o heridos. Fue la batalla de un solo día más sangrienta de las guerras napoleónicas. Kutuzov había elegido un terreno defensivo que bloqueaba tanto la vieja como la nueva carretera de Smolensk que conducían a Moscú. La línea rusa estaba anclada por enormes fortificaciones de tierra, las flechas de Bagration a la izquierda, 3 reductos en forma de V, llamada así por el príncipe Piotr Bagration,
y el reducto Raevski, conocido como el Gran Reducto en el centro. Estas no eran simples trincheras. Eran posiciones similares a fortalezas con muros de tierra apisonada reforzados con madera, protegiendo baterías de artillería y posiciones de disparo de infantería. Los franceses desplegaron aproximadamente 130.000 hombres y 587 piezas de artillería. Los rusos contaron con unos 120.000 regulares, más 43.000 irregulares y milicias, con 637 armas de fuego. Los historiadores militares enfatizan que Napoleón poseía solo una superioridad numérica marginal. Esta no sería una batalla ganada por números abrumadores. El enfoque táctico de Napoleón fue, como señalan múltiples historiadores, inusualmente simplista. En lugar de sus maniobras de flanqueo características, los brillantes movimientos estratégicos que habían ganado Austerlitz y Jena, optó por asaltos frontales directos contra los atrincheramientos rusos preparados. El mariscal Davout propuso un movimiento de flanqueo alrededor de la izquierda rusa. Napoleón lo rechazó. Quería una victoria directa y aplastante. Bombardeo de artillería seguido de asalto de infantería. Martillar las posiciones rusas hasta que se rompieran. El resultado fue asesino. La batalla comenzó a las 6 de la mañana con una descarga masiva de artillería francesa. El sonido, informaron los testigos, podía oírse a 40 kilómetros de distancia. El suelo tembló. Luego vinieron los asaltos de infantería. Oleada tras oleada de soldados franceses cargaron contra las flechas de Bagration y el reducto Raevski. Los rusos los recibieron con disparos de metralla a quemarropa, proyectiles de artillería llenos de bolas de metal que convertían los cañones en escopetas gigantes. Los relatos contemporáneos describen las balas de cañón saltando a través de filas compactas como bolas de boliche asesinas, cada impacto enviando chorros de sangre, fragmentos de hueso y extremidades. El reducto Raevski cambió de manos varias veces. Los soldados franceses asaltaban los terraplenes, con las bayonetas caladas, trepando sobre sus propios muertos para llegar a la cima. Combate cuerpo a cuerpo con los defensores rusos, mosquetes usados como mazos, bayonetas clavadas en cuerpos a quemarropa. Luego, los contraataques rusos hacían retroceder a los franceses por la pendiente. Luego otro asalto francés. El reducto se convirtió, en palabras de un oficial francés, en pilas de muertos y moribundos, con la sangre empapando la tierra hasta que el suelo mismo parecía sangrar. El saldo de bajas entre el cuerpo de oficiales fue asombroso. Los franceses perdieron entre 49 y 50 generales muertos o heridos en un solo día. Los rusos perdieron 29 generales. Cuando los generales mueren en tales cantidades, significa que están luchando en las primeras filas, liderando cargas desesperadas, negándose a retirarse. Significa que la matanza está ocurriendo a corta distancia, donde las balas de mosquete y la metralla no distinguen entre un soldado raso y un príncipe. Al final de la tarde los franceses habían tomado los reductos. Los rusos comenzaron a retirarse del campo, pero no fue una desbandada. Kutuzov mantuvo la cohesión. Su ejército se retiró en formación, con la artillería cubriendo la retirada. Habían perdido entre 44.000 y 47.000 hombres, aproximadamente un tercio de su fuerza comprometida.
Los franceses habían perdido entre 28.000 y 35.000, aproximadamente un quinto de su fuerza. Ambos ejércitos habían sangrado tan intensamente que ninguno recuperaría su fuerza total. Napoleón reclamó la victoria. El camino a Moscú estaba abierto. Pero el ejército ruso había sobrevivido, retirándose en buen orden, listo para reconstruirse. Y ambos bandos habían sufrido bajas que superaban la mayoría de las batallas anteriores de Napoleón combinadas. Los historiadores militares llaman a Borodino una victoria pírrica, ganada a un costo tan terrible que paralizó al vencedor. Para Napoleón fue un triunfo que condujo directamente a la catástrofe. El 14 de septiembre, Napoleón entró en Moscú, esperando encontrar una capital en funcionamiento y una delegación ofreciendo la paz. En su lugar, encontró una ciudad de cenizas. Napoleón entró en Moscú el 14 de septiembre de 1812, esperando encontrar suministros, refugio y una delegación rusa ofreciendo términos de rendición. Encontró una ciudad vacía de sus 250.000 habitantes. Solo permanecía entre el 2 y el 3% de la población. Los ancianos demasiado frágiles para huir, los enfermos, los indigentes demasiado pobres para escapar. Esa noche comenzaron a estallar incendios por toda la ciudad. Kutuzov había tomado su decisión en el Consejo de Fili, una reunión documentada de comandantes rusos el 13 de septiembre. Priorizó la preservación del ejército sobre la defensa de la ciudad. Moscú, reconoció, se convertiría en una esponja que absorbería al ejército francés y lo destruiría mediante el desgaste, la enfermedad y el invierno que se aproximaba. La decisión fue agonizante: abandonar la antigua capital de Rusia, el corazón espiritual de la nación, pero estratégicamente sólida. El incendio no fue accidental. El gobernador general, el conde Fyodor Rostopchin, había preparado a Moscú como una trampa. Los relatos rusos y franceses contemporáneos coinciden. Rostopchin ordenó la liberación de los convictos de las prisiones y la retirada de las bombas de incendio de la ciudad. La intención estaba clara. La noche del 14 de septiembre aparecieron llamas en múltiples distritos simultáneamente. Para el 15 de septiembre, una conflagración masiva había invadido la ciudad. El viento propagó el fuego de edificio de madera en edificio de madera. Moscú, construida principalmente de madera, ardió como yesca. Las estadísticas de la destrucción están documentadas en los registros rusos recopilados tras la retirada francesa. 6.496 edificios residenciales de 9.151 reducidos a cenizas. 122 iglesias destruidas. 3/4 partes de las estructuras de Moscú habían desaparecido. El Kremlin sobrevivió. Su construcción en piedra resistió las llamas, pero todo a su alrededor era una ruina ennegrecida. Para Napoleón, el impacto psicológico fue profundo. Los relatos franceses contemporáneos describen su horror ante la resolución rusa de destruir su propia ciudad más sagrada antes que entregarla intacta. Esto no era el pragmatismo calculado de la guerra europea. Esto era algo más. Una guerra total impulsada por la furia nacionalista y religiosa. Napoleón había esperado que Alejandro se comportara como Francisco de Austria o Federico Guillermo de Prusia. Perder una batalla, perder su capital, pedir la paz.
Alejandro no estaba jugando bajo esas reglas. Napoleón ocupó las ruinas durante 35 días. Esperó una delegación de paso que nunca llegaría. Envió 3 propuestas de paz separadas a Alejandro, llevadas por enviados que recorrieron los peligrosos caminos hacia San Petersburgo. El zar se negó a responder. Sus asesores aconsejaron paciencia. El ejército francés estaba atrapado en una ciudad quemada, con el invierno acercándose. ¿Por qué negociar cuando el tiempo mismo los destruiría? El impacto logístico fue catastrófico. El fuego destruyó la comida, el forraje y la ropa que Napoleón esperaba que sostuvieran a su ejército durante el invierno. Los almacenes que sus intendentes esperaban confiscar, desaparecidos. El refugio para sus tropas, desaparecido. Los soldados franceses ocuparon el Kremlin y los edificios de piedra que habían sobrevivido, pero 100.000 hombres no caben en un espacio tan limitado. La mayoría acampó en las ruinas, expuestos a las noches de septiembre cada vez más frías. A principios de octubre, los mariscales de Napoleón fueron unánimes. Retirada, inmediatamente, antes de que llegue el invierno, antes de que los ejércitos rusos se reagrupen y corten los caminos hacia el oeste. El mariscal Berthier, su jefe de Estado Mayor, documentó estas discusiones. Napoleón vaciló. Todavía creía que Alejandro negociaría. Todavía creía que la ocupación de Moscú significaba algo estratégicamente. Cuando Napoleón finalmente dio la orden de retirada el 19 de octubre, ya había caído la primera nieve. La temperatura estaba bajando. La Grande Armée, reducida a unos 100.000 efectivos, tendría que marchar 500 millas a través de un país que ya había saqueado durante el avance, con el ejército ruso acechando cada paso. La retirada de Moscú comenzó como una retirada ordenada. En pocas semanas se convertiría en un descenso al infierno. La retirada de Moscú comenzó como una retirada ordenada el 19 de octubre de 1812. Napoleón inicialmente intentó la estrategia por sobre la simple huida. Tomaría la ruta sur a través de la carretera de Kaluga, buscando territorio no saqueado, donde el ejército pudiera encontrar comida y forraje. La carretera de Smolensk, al norte, utilizada durante el avance, había quedado devastada. La ruta sur ofrecía esperanza. El 24 de octubre, en la ciudad de Maloyaroslavets, esa esperanza murió. Las fuerzas rusas bajo el mando de Kutuzov bloquearon el camino en un feroz enfrentamiento. La batalla se libró por las calles de la ciudad. Los edificios cambiaron de manos varias veces. Al final del día, ambos bandos habían sufrido fuertes bajas, pero la realidad estratégica estaba clara. La ruta sur estaba bloqueada. Napoleón podía o bien luchar contra todo el ejército de Kutuzov, un enfrentamiento general que ya no era lo suficientemente fuerte para ganar, o volver a la devastada carretera de Smolensk. Dio media vuelta. El ejército que había avanzado a través de aldeas prósperas en junio, ahora se retiraba entre cenizas y ruinas. Cada aldea quemada, cada pozo envenenado lleno de escombros, cada granero vacío. Los caminos mismos, esas primitivas pistas rusas, se habían convertido en canales de barro por el paso de cientos de miles de hombres y decenas de miles de carros durante el avance. Ahora, con las lluvias de octubre y las primeras nieves, esas pistas se convirtieron en ciénagas sin fondo. El estado psicológico del ejército comenzó a cambiar.
Adam Zamoyski, en su estudio integral 1812, La marcha fatal de Napoleón sobre Moscú, describe este periodo como un escenario del Señor de las Moscas, donde el sacrificio personal y la disciplina militar fueron reemplazados por una mentalidad de supervivencia de tú o yo. Los primeros signos aparecieron de pequeñas maneras: soldados abandonando a camaradas heridos en lugar de ayudarlos, los hombres más fuertes quitando la comida a los más débiles, unidades desintegrándose mientras los soldados se dispersaban para buscar comida individualmente en lugar de mantener la formación. La composición del ejército también estaba cambiando. Los soldados se estaban convirtiendo en rezagados. La diferencia entre un soldado y un rezagado era simple. Un soldado mantenía su lugar en la formación, cargaba su arma y obedecía órdenes. Un rezagado vagaba sin armas, desesperado por comida y refugio, sin formar parte de ninguna organización militar. A principios de noviembre, la proporción estaba cambiando. Por cada soldado organizado había 2 rezagados. La Grande Armée se estaba disolviendo. Los cosacos sintieron la debilidad. Esta caballería irregular rusa, magníficos jinetes armados con lanzas y sables, comenzó a hostigar las columnas francesas constantemente. No se involucraban en batallas campales. Golpeaban unidades aisladas, cortaban el paso a los rezagados, atacaban los carros de suministros y luego desaparecían en los bosques antes de que la caballería francesa pudiera responder. Cada día, cientos de soldados franceses simplemente desaparecían, eliminados por los cosacos, muriendo de frío en la noche o sucumbiendo por la enfermedad y el agotamiento. La comida se convirtió en una obsesión. Las raciones estándar se habían agotado hacía tiempo. Los soldados se comían sus caballos, primero los que morían de forma natural, luego los que mataban por su carne. Los relatos describen a hombres bebiendo sangre de caballo para evitar la inanición. Comían corteza, se peleaban por mendrugos de pan. El contrato social que mantiene unido a un ejército, el entendimiento de que estamos todos juntos en esto, de que nos ayudamos mutuamente, se estaba rompiendo. A principios de noviembre, a medida que las temperaturas caían y la comida desaparecía, el estado psicológico de la Grande Armée sufrió una transformación radical. La primera gran tormenta de nieve estaba aún a días de distancia, pero el verdadero invierno, el invierno del alma humana, ya había comenzado. El 6 de noviembre, la primera gran tormenta de nieve alcanzó al ejército. El 6 de noviembre de 1812, la primera gran tormenta de nieve alcanzó al ejército en retirada. Las temperaturas cayeron en picado hasta los 30 grados bajo cero. El general invierno había llegado. Pero los historiadores enfatizan un punto crucial. El frío no fue el principal asesino. Fue la falta de preparación para un frío que cualquier planificador militar racional debería haber anticipado. El impacto inmediato de la tormenta de nieve fue catastrófico para los soldados ya debilitados por meses de marcha, comida inadecuada y enfermedades. Sus uniformes diseñados para las campañas europeas eran inadecuados para el invierno ruso. Las chaquetas y pantalones de lana proporcionaban algo de aislamiento, pero muchos soldados habían perdido o intercambiado partes de sus uniformes durante la retirada. La prohibición de las tiendas significaba que no había refugio. La ropa mojada por el sudor o la nieve
se convertía en lo que los relatos contemporáneos llamaban mortajas de hielo, que se moldeaban a los cuerpos y succionaban el calor corporal. Pero el fallo más visible fue uno de esos detalles pequeños pero vitales que condenan a los ejércitos: las herraduras. El cuerpo de logística de Napoleón había descuidado el suministro de herraduras de invierno con puntas para el hielo y la nieve. Las herraduras lisas estándar hacían que los caballos resbalaran y cayeran en las carreteras heladas. Un caballo de caballería que cae puede romperse las patas. Un caballo de tiro que no puede ganar tracción no puede tirar de la artillería o de los carros de suministros. El resultado fue la muerte masiva de la población equina restante. Miles de caballos perecieron, algunos por caídas, otros por la incapacidad de tirar de las cargas, lo que llevó a su abandono, la mayoría por el efecto combinado del frío, la malnutrición y la enfermedad. Sin caballos, el ejército perdió los últimos vestigios de movilidad. Las piezas de artillería fueron abandonadas al por mayor. Las unidades de caballería se convirtieron en infantería, todos a pie, como decía el refrán. La capacidad ofensiva del ejército desapareció. El saldo humano fue igualmente severo, pero de formas que eran más difíciles de cuantificar en el momento. Los soldados ya debilitados por el tifus, la paratifoidea y la fiebre recurrente, las enfermedades que el análisis moderno de ADN ha identificado en las fosas comunes de Vilna, no podían combatir la hipotermia. Con sus sistemas inmunológicos comprometidos y sus cuerpos desnutridos, la exposición a temperaturas de 30 grados bajo cero era una sentencia de muerte. Las memorias contemporáneas describen el horror psicológico con una claridad inquietante. Los soldados comían caballos que aún estaban vivos, cortando carne de los flancos de animales moribundos. Hay informes desgarradores, algunos de testigos confiables, otros de fuentes menos seguras, de soldados que comieron la carne de camaradas caídos. Ya sean estos informes ciertos o exagerados, revelan el estado mental de un ejército que había abandonado por completo la restricción humana normal. La ruptura del altruismo, la misericordia y la compasión se aceleró. El análisis de Zamoyski, basado en docenas de relatos de primera mano, describe a los soldados como caparazones de lo que fueron, depredando física y psicológicamente a sus camaradas. Un hombre que se desplomaba por agotamiento era despojado de su abrigo y botas por los que aún caminaban, despojado mientras aún estaba vivo, abandonado para congelarse. El código por el que viven los soldados, nunca abandonar a tus hermanos, se había hecho añicos. Los historiadores que analizan la campaña enfatizan ahora que con o sin enfermedades infecciosas habrían muerto masivamente de todos modos. Pero los patógenos identificados a través del análisis de ADN aseguraron que casi nadie escapara de la espiral de horror. La combinación era perfecta para la muerte masiva. Enfermedades infecciosas debilitando los sistemas inmunológicos, exposición al frío destruyendo a los ya debilitados, y la inanición eliminando cualquier posibilidad de recuperación. La Grande Armée se estaba desintegrando no por una sola causa, sino por un fracaso catastrófico a todos los niveles: logística, medicina, liderazgo y finalmente la propia humanidad. El frío fue simplemente el acelerante de un incendio que ya estaba ardiendo.
A finales de noviembre, los restos destrozados del ejército, que sumaban solo 27.000 hombres efectivos y 40.000 rezagados, se encontraron atrapados contra el río Beresina. A finales de noviembre, los restos andrajosos de la Grande Armée, 27.000 combatientes efectivos y 40.000 rezagados, se encontraron atrapados contra el río Beresina. Un movimiento de pinza ruso amenazaba con aniquilar a toda la fuerza. Napoleón no tenía equipo de pontones. El puente de Borisov había sido destruido. En todo el continente los planificadores militares comenzaron a escribir su obituario. La situación estratégica era desesperada. El almirante Pavel Chichagov comandaba aproximadamente 33.000 tropas rusas en la orilla occidental del Beresina. El general Peter Wittgenstein se aproximaba desde el noreste con 28.000 hombres. El mariscal Mikhail Kutuzov seguía desde el este con el ejército ruso principal. 54.000 soldados a solo 40 millas detrás de los franceses. El total de fuerzas rusas convergiendo en el río, más de 115.000 tropas frescas contra una fuerza francesa reducida a escombros físicos y psicológicos. El río Beresina en sí era un obstáculo que debería haber sido manejable. En condiciones normales de noviembre estaría congelado por completo. Los ejércitos podrían cruzar sobre el hielo. Pero 1812 no fue un año normal. El clima había sido inusualmente cálido para finales de noviembre. El río se había descongelado. Lo que debería haber sido una autopista congelada era ahora un canal de 100 metros de ancho, con una corriente rápida y trozos de hielo flotantes. El puente en Borisov, el punto de cruce obvio, había sido destruido por los rusos días antes. La decisión anterior de Napoleón de ordenar la destrucción de la mayor parte del equipo de pontones del ejército para aligerar la carga y acelerar la retirada se revelaba ahora como potencialmente fatal. Sin equipo de puente, el cruce era imposible. Con los rusos cerrándose desde 3 direcciones, no había tiempo para buscar vados en otros lugares. La realidad geográfica atrapó a los franceses. Al este, Wittgenstein y Kutuzov. Al oeste, Chichagov. Al norte y al sur, pantanos y bosques inadecuados para el movimiento de tropas a gran escala. El Beresina era la única ruta práctica hacia el oeste, hacia la seguridad, y era intransitable. La fuerza de Napoleón en este punto era una mezcla de desesperación. Los 27.000 soldados efectivos aún mantenían cierta apariencia de disciplina militar. Cargaban armas, seguían órdenes y pertenecían a unidades organizadas. Los 40.000 rezagados eran seguidores del campamento, soldados heridos que apenas podían caminar, esposas que habían seguido a sus maridos a Rusia, niños nacidos durante la campaña, sirvientes, comerciantes, refugiados de todas las naciones que habían marchado hacia el este, todos atrapados. Los relatos contemporáneos describen el ambiente como apocalíptico. Soldados que habían sobrevivido a Austerlitz, que habían marchado desde España hasta Polonia, que se habían creído invencibles bajo el mando de Napoleón, se enfrentaban ahora a lo que parecía una aniquilación segura. El nudo ruso se estaba apretando. El invierno se estaba profundizando. La comida se había acabado. Y ante ellos, un río que no podía cruzarse. En este momento de catástrofe aparentemente total, el acto
de desobediencia de un general determinaría si Napoleón moría en Rusia o escapaba para luchar otro día. Ese general era Jean-Baptiste Eblé, y la decisión que había tomado semanas antes salvaría miles de vidas. Semanas antes, Napoleón había ordenado al general Jean-Baptiste Eblé destruir las fraguas móviles de los pontoneros y el equipo de puentes. El razonamiento era lógico. El equipo era pesado, requería animales de transporte que morían en masa y retrasaría la retirada. Napoleón insistió en que el equipo fuera destruido para evitar que cayera en manos rusas. Eblé argumentó que podrían necesitarlo. El emperador se mantuvo firme. Eblé desobedeció silenciosamente y mantuvo intacto el equipo vital. Ese acto de insubordinación salvaría los restos del ejército. Cuando la Grande Armée llegó al Beresina el 25 de noviembre, los exploradores del general Corbineau localizaron un vado en Studianka, varios kilómetros al norte de Borisov. El vado era pasable, apenas, pero no era un puente. La artillería, los carros y la masa de rezagados no podían atravesar una corriente rápida con hielos flotantes. Necesitaban puentes. Y gracias a la desobediencia de Eblé, tenían las herramientas para construirlos. Eblé comandaba a 400 pontoneros, especialistas en construcción de puentes, en su mayoría holandeses y franceses, organizados en compañías de los batallones de pontoneros primero y segundo. Según los registros militares franceses documentados por el historiador Alexander Mikaberidze, los pontoneros en el Beresina incluían a las compañías segunda, séptima y novena del primer batallón, y las compañías segunda, tercera, cuarta y quinta del segundo batallón. Habían salvado sus fraguas, carbón y herramientas esenciales, martillos, clavos, caballetes. En la mañana del 26 de noviembre, los ingenieros de Eblé comenzaron a trabajar. El plan era construir 2 puentes de pontones, uno para la infantería y la caballería, y otro lo suficientemente fuerte para la artillería y los carros. La fuente de material fue el propio pueblo de Studianka. Los pontoneros desmantelaron casas, graneros, cualquier cosa de madera. Cuando Studianka se agotó, desmantelaron la siguiente aldea. La madera se convirtió en caballetes. Las vigas se convirtieron en tramos de puente. Las condiciones de trabajo fueron más que brutales. La temperatura del agua estaba apenas por encima del punto de congelación, lo suficientemente fría como para que la muerte por hipotermia ocurriera en menos de 30 minutos de inmersión total. Philippe Paul de Ségur, quien hizo la crónica de la campaña y presenció la construcción del puente, escribió que los pontoneros trabajaban en el agua hasta la boca, luchando contra el hielo arrastrado por la corriente. De los 400 pontoneros, más de 100 hombres entraron al agua. Trabajaron en rotación, turnos de minutos, no de horas, porque el cuerpo humano no puede soportar tal frío durante mucho tiempo. De pie con el agua hasta el pecho en agua bajo cero, colocaron caballetes de madera en el lecho del río. Los mantuvieron firmes mientras se colocaban vigas en la parte superior y aseguraron la estructura con los materiales que tenían. Sus manos se entumecieron. Sus cuerpos temblaban con escalofríos hipotérmicos. Algunos murieron en el agua. Sus corazones simplemente se detuvieron. Otros llegaron a la orilla, pero sucumbieron a la hipotermia en los bancos de arena. Los relatos contemporáneos de múltiples fuentes documentan el sacrificio con un horror constante.
De los más de 100 que bajaron al agua para construir o mantener los puentes, solo un pequeño número sobrevivió. Escribe Mika Beridze, evitando cuidadosamente las cifras exactas en disputa. Varias fuentes citan diferentes números. Solo 6 sobrevivieron a la retirada. Solo 40 de 400 sobrevivieron. Pero todos coinciden en que la tasa de bajas entre los pontoneros fue catastrófica. El propio Eblé, usando botas de pescador y liderando con el ejemplo, entró al agua repetidamente para supervisar y animar a sus hombres. Tenía 54 años. El esfuerzo y la exposición lo matarían. Poco más de un mes después, el 31 de diciembre de 1812, el general Jean-Baptiste Eblé murió de agotamiento en Königsberg. Napoleón, ignorando su muerte, lo había nombrado inspector general de artillería en enero para recompensar su servicio. Cuando el emperador se enteró de la muerte de Eblé, se aseguró de que su viuda fuera nombrada condesa como tributo al oficial que ya no podía recompensar. Para el final de la tarde del 26 de noviembre, 2 puentes cruzaban el Beresina. El puente de infantería tenía aproximadamente 100 metros de largo. El puente de artillería, más robusto para soportar el peso de los cañones, era ligeramente más corto, pero más ancho. Los pontoneros holandeses y franceses habían logrado lo que parecía imposible, pero su sacrificio solo había abierto la puerta. Cruzar requeriría un milagro más. Alguien tenía que contener a los rusos mientras decenas de 1000 hombres, mujeres y niños cruzaban. Esa tarea recayó en 4 regimientos suizos que escribirían sus nombres con sangre en la orilla occidental. 4 regimientos de infantería suizos, aproximadamente 1300 hombres del segundo cuerpo del mariscal Oudinot, formaron la retaguardia en la orilla oeste del Beresina. Los regimientos suizos primero, segundo, tercero y cuarto. Frente a ellos, más de 30.000 tropas rusas frescas bajo el mando de Wittgenstein y Chichagov. Al final de la batalla, solo 300 soldados suizos permanecían con vida. La situación táctica requería que alguien mantuviera la cabeza de puente occidental mientras el ejército cruzaba. Mientras la caballería y la infantería francesas fluían a través de los puentes de pontones, necesitaban tiempo para formar posiciones defensivas en la orilla lejana. Sin una retaguardia, los rusos atacarían los puentes directamente, causando caos y matanza en los puntos de cruce. A los suizos se les asignó la tarea. El 28 de noviembre comenzó el asalto ruso completo. Las fuerzas de Wittgenstein atacaron desde el noreste. Chichagov, que se había dado cuenta de su error al moverse hacia el sur anteriormente y permitir que los franceses llegaran a Studianka sin molestias, lanzó a sus tropas contra el perímetro occidental. Más de 30.000 rusos contra 1.300 suizos y unidades francesas dispersas que aún se organizaban en la orilla oeste. El combate duró todo el día. John Mark Bossy, un voltigeur suizo que sobrevivió, registró la experiencia en memorias que se convirtieron en fundamentales para la memoria nacional suiza. Fue peor que una carnicería, escribió. Había sangre por todas partes en la nieve que había sido pisoteada hasta quedar tan dura como un suelo de tierra batida por todos los que avanzaban y retrocedían. Los regimientos suizos, según múltiples relatos de la batalla, realizaron 7 cargas a la bayoneta durante los combates. Se quedaron sin cartuchos a mitad de la batalla.
Sin municiones, calaron bayonetas y cargaron repetidamente contra las posiciones rusas para mantener la línea defensiva. Combate cuerpo a cuerpo en temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Bayonetas clavadas en cuerpos, mosquetes balanceados como mazos, hombres luchando en la nieve empapada de sangre. Las matemáticas de las bajas fueron brutales. Comenzando con aproximadamente 1.300 hombres, los 4 regimientos suizos perdieron a más de 1.000 en un solo día. Las fuentes son consistentes en los relatos franceses, suizos y rusos. De los 4 regimientos suizos del cuerpo de Oudinot, solo sobrevivieron 300 soldados. No 300 en cada regimiento, 300 en total. La batalla está inmortalizada en el Berezinalied, una canción de conmemoración suiza que se convirtió en un símbolo del sacrificio nacional. El general Merle, que comandaba la división, le dijo a Napoleón que creía que cada soldado suizo merecía la Legión de Honor por sus acciones en el Berezina. Napoleón estuvo de acuerdo y aprobó 62 cruces de la Legión de Honor para oficiales y hombres suizos. El pedido fue enviado y luego se perdió en el caos de la retirada y las campañas posteriores. Las condecoraciones nunca fueron otorgadas. Los soldados suizos que sobrevivieron no recibieron medallas ni reconocimiento oficial del Imperio francés que habían salvado. Pero la memoria nacional suiza los elevó a héroes a pesar de la falta de reconocimiento francés. En Suiza, el cruce del Berezina se convirtió en un mito fundacional, la prueba de que los soldados suizos estaban entre los mejores de Europa, de que su sacrificio había salvado al ejército de Napoleón y de que su valor merecía ser recordado, incluso si los franceses decidían olvidar. Los regimientos suizos sufrieron bajas estupendas, pero su sacrificio salvó a la mayoría de las tropas francesas que cruzaron ese día. Su heroica resistencia compró tiempo medido en miles de vidas, vidas francesas que regresarían a casa mientras los muertos suizos permanecían congelados en suelo ruso. Pero no todos lograron cruzar, y lo que sucedió en la mañana del 29 de noviembre convertiría a Berezina en un sinónimo francés de desastre total. En la mañana del 29 de noviembre, mientras las fuerzas rusas se acercaban para completar su cerco, Napoleón ordenó quemar los puentes. Miles de seguidores del campamento, esposas, niños y soldados heridos que habían pasado la noche junto a sus fogatas en la orilla oriental en lugar de cruzar inmediatamente, entraron en pánico y corrieron hacia los tablones ardientes. Eblé había retrasado la orden tanto como fue humanamente posible. Los relatos contemporáneos documentan sus esfuerzos para animar a los rezagados a cruzar durante la noche del 28 de noviembre. El coronel Serusier, uno de los oficiales de Eblé, registró: «Sabíamos que los rusos se estaban acercando, pero no pude lograr que los conductores del equipaje, las cantinières o las vivandières, escucharan la razón. En vano les dije que todos se salvarían si solo hubiera un poco de orden, que su seguridad dependía de cruzar de inmediato. Pero la naturaleza humana los traicionó. Muchos rezagados se negaron a abandonar la relativa comodidad de sus fogatas. Estaban agotados, congelados, enfermos. La perspectiva de cruzar en la oscuridad, en el frío, parecía menos atractiva que esperar a la mañana. Pensaron que cruzarían al amanecer, solo unas pocas horas más de descanso. A las 8:30 de la mañana del 29 de noviembre,
Con los elementos de vanguardia de Wittgenstein aproximándose, Eble dio la orden. Los puentes debían arder. Si los rusos capturaban los puentes intactos, podrían perseguir a los franceses a través del Beresina y completar la aniquilación. Los pontoneros prendieron fuego a las estructuras que habían construido con tan terrible costo. La escena que siguió fue apocalíptica. Miles de personas en la orilla oriental. Las estimaciones varían de 10.000 a 30.000 bajas totales en el Beresina, aunque el número exacto de abandonados en el incendio es objeto de disputa. Se dieron cuenta de que estaban siendo dejadas atrás. Corrieron hacia los puentes. El aplastamiento fue inmediato. La gente fue empujada al agua helada, incapaz de nadar, ahogándose en la corriente. Otros fueron pisoteados por la masa presa del pánico. Algunos llegaron a los puentes ardientes e intentaron cruzar de todos modos, caminando sobre tablones que se derrumbaban bajo ellos, cayendo a las llamas o al río. Esposas de soldados, niños nacidos durante la campaña, hombres heridos que habían logrado luchar hasta allí, pero que no podían caminar lo suficientemente rápido en el caos. Todos abandonados. Los cosacos que llegaban mostraron poca misericordia. Aquellos capturados se enfrentaron a lo que los registros rusos y los relatos de los sobrevivientes describen como condiciones asesinas a manos de los cosacos y los partisanos rusos. Pocos sobrevivieron al cautiverio ruso. El término Beresina ha entrado desde entonces en el idioma francés como sinónimo de desastre. No solo derrota, sino calamidad catastrófica, marcada por el abandono y la desesperación. El legado lingüístico perdura 2 siglos después. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente militar, el cruce del Beresina fue un éxito táctico. Napoleón escapó de la trampa. Entre 27.000 y 40.000 soldados cruzaron a una relativa seguridad en la orilla occidental. Los puentes habían permitido que el núcleo del ejército sobreviviera cuando la aniquilación parecía segura. Pero el costo en vidas de no combatientes, en sufrimiento humano y en mancha moral fue horrendo. La batalla del Beresina fue tanto un éxito táctico como una catástrofe humana, una victoria cuyo nombre se convirtió en sinónimo de desastre. El remanente que cruzó el Beresina continuó hacia el oeste, hacia Vilna y la seguridad. Pero el horror no había terminado. Lo peor, en ciertos aspectos, estaba aún por venir. El 5 de diciembre de 1812, en Smorgonie, Napoleón partió de su ejército en un trineo cubierto. Dejó el mando al mariscal Joachim Murat y al mariscal Michel Ney y corrió de incógnito a través de Polonia y Alemania, de regreso a París. El emperador estaba abandonando a sus hombres, pero las noticias de la capital exigían su regreso inmediato. El golpe de Malet, que había ocurrido el 23 de octubre mientras Napoleón aún se retiraba de Moscú, había revelado una debilidad fundamental en el imperio francés. El general Claude François de Malet, un ardiente republicano que había sido confinado en un sanatorio por inestabilidad mental, escapó y utilizó documentos falsificados afirmando que Napoleón había muerto en Rusia. Con estas falsificaciones, Malet convenció a elementos de la Guardia Nacional de París de que el emperador había muerto y que debía formarse un gobierno provisional. Durante 6 horas, el 23 de octubre, Malet controló elementos clave de la guarnición de París.
arrestó a varios ministros de alto rango, incluido el ministro de Policía. El golpe fue finalmente suprimido por tropas leales y Malet fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 29 de octubre. Pero el episodio perturbó profundamente a Napoleón cuando recibió la noticia en Rusia. La crisis no era que Malet hubiera intentado un golpe. Las conspiraciones eran comunes en la Francia napoleónica. Lo que sorprendió a Napoleón fue lo que no sucedió. Nadie en el gobierno, el ejército o la Guardia Nacional proclamó inmediatamente a Napoleón II, el hijo pequeño del emperador, como el nuevo emperador. Todo el régimen parecía depender enteramente de la presencia personal de Napoleón. La dinastía carecía de legitimidad institucional. Cuando la gente creyó que Napoleón estaba muerto, no transfirieron automáticamente la lealtad a su heredero. Se cuestionaron si el propio imperio continuaría. Esta vulnerabilidad política forzó la mano de Napoleón. No podía quedarse con el ejército. Necesitaba regresar a París de inmediato para apuntalar su posición política, tranquilizar al gobierno y evitar más conspiraciones. El mariscal Murat, cuñado de Napoleón y comandante de la reserva de caballería, tomó el mando nominal de la retirada. El mariscal Ney comandó la retaguardia, un deber que le valdría la fama inmortal como el más valiente de los valientes. Antes de partir, Napoleón dictó el 29º boletín de la Grande Armée, con fecha del 3 de diciembre de 1812. Este fue el primer documento oficial del gobierno francés que reconoció la escala del desastre ante el público. El boletín fue una obra maestra de propaganda y verdad selectiva. Napoleón culpó de la catástrofe al clima. El documento afirmaba: hasta el 6 de noviembre el clima había sido perfecto. Esto era técnicamente cierto, pero deliberadamente engañoso. Como hemos documentado, la mitad del ejército ya se había perdido por el calor, la enfermedad y los fallos logísticos antes de que llegara el invierno. Pero Napoleón necesitaba un chivo expiatorio, y el general Invierno era conveniente. Lo absolvía de la responsabilidad estratégica. El boletín concluía con una frase que sorprendió a Europa: la salud de su majestad nunca ha sido mejor. Mientras 500.000 de familias en toda Europa lloraban a sus hijos, esposos y padres muertos, el emperador quería que todo el mundo supiera que él personalmente gozaba de una salud excelente. Los relatos contemporáneos describen la reacción del público como de indignación. Esta sorprendente y ruda manifestación de amor propio imperial parecía priorizar el ego de Napoleón sobre el reconocimiento de la catástrofe humana. El 29º boletín tuvo un efecto profundo en toda Europa. Destrozó el mito de la invencibilidad napoleónica para siempre. Como observó la emperatriz viuda María Fiodorovna de Rusia, ya no es un ídolo, sino que ha descendido al rango de los hombres, y como tal puede ser combatido por los hombres. Cada nación, cada grupo étnico, cada facción política, con un sueño de independencia o venganza, se animó ante la admisión de Napoleón del desastre. Napoleón llegó a París y suprimió las secuelas de la conspiración, pero el daño político estaba hecho. El daño militar fue catastrófico. Mientras Napoleón maniobraba políticamente en París, su ejército abandonado se enfrentaba a su calvario final en las carreteras heladas de Lituania. Estudios forenses y genómicos modernos de las fosas comunes en Vilna han revelado que mató al ejército de Napoleón. No fue principalmente el combate.
Ni siquiera fue principalmente el frío. Los principales asesinos fueron microscópicos, bacterias y parásitos transmitidos por piojos del cuerpo. Las fosas comunes en Vilna, Lituania, contienen los restos de miles de soldados que murieron durante la retirada a finales de 1812. En las últimas décadas, los científicos han extraído ADN de restos esqueléticos y analizado el material genético preservado. Los resultados, publicados en revistas médicas e históricas revisadas por expertos, proporcionan una visión sin precedentes de las enfermedades que devastaron a la Grande Armée. Los patógenos identificados incluyen Rickettsia prowazekii, la bacteria causante del tifus epidémico, caracterizado por fiebre alta, delirio e insuficiencia orgánica. Salmonella enterica serotipo, Paratifi C, causante de la fiebre paratifoidea con graves problemas digestivos y fatiga debilitante. Borrelia recurrentis, causante de la fiebre recurrente con ciclos de alta temperatura y remisión temporal. Bartonella quintana, causante de la fiebre de las trincheras con dolor en las piernas, dolores de cabeza y fiebre recurrente que debilitaba crónicamente a las víctimas. Los 4 patógenos comparten un vector común, los piojos del cuerpo. En las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las áreas de concentración y campamentos de la Grande Armée, los piojos se propagaron rápidamente. Los soldados no podían bañarse regularmente. Usaban la misma ropa durante semanas o meses. Los piojos infestaban los uniformes, anidaban en las costuras y ponían huevos en la tela. Cuando los piojos pican, defecan. Cuando los soldados se rascan las picaduras, frotan las heces de los piojos en la herida. La bacteria entra en el torrente sanguíneo. La evidencia de ADN confirma lo que los relatos médicos contemporáneos sugerían pero no podían probar con certeza. Los cirujanos militares franceses documentaron que el tifus diezmó las filas antes de que se librara una sola batalla importante. La enfermedad comenzó a propagarse en junio, durante la concentración cerca del Niemen. Para cuando el ejército llegó a Moscú, el tifus había matado a decenas de miles. Pero el efecto compuesto fue lo que hizo que la cifra de muertos fuera tan catastrófica. Los soldados ya debilitados por el tifus o la fiebre paratifoidea tenían sistemas inmunológicos comprometidos. Cuando se vieron expuestos al frío, sus cuerpos no pudieron mantener la temperatura central. La hipotermia los mató más rápido de lo que habría matado a hombres sanos. Cuando no podían comer suficiente comida, sus sistemas debilitados no podían recuperarse. Cuando desarrollaron disentería por el agua contaminada, sus cuerpos, que ya luchaban contra múltiples infecciones, colapsaron. Los historiadores médicos modernos que analizan la evidencia enfatizan un punto crucial. Con o sin enfermedades infecciosas, habrían muerto masivamente de todos modos. El desastre compuesto por la enfermedad, el frío, la inanición y el agotamiento creó condiciones en las que cada factor multiplicaba la letalidad de los otros. Pero los patógenos aseguraron que casi nadie escapara de la espiral de horror. Incluso los soldados que evitaron la congelación, que encontraron comida y que mantuvieron la moral, si estaban infectados con tifus o fiebre recurrente, probablemente murieron. La cronología de la muerte respalda este análisis. La mayor mortalidad ocurrió durante la retirada de finales de noviembre y diciembre a través de Lituania.
exactamente cuando la combinación de enfermedad, frío e inanición creó las condiciones perfectas para la muerte masiva. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, a veces cientos juntos. El suelo congelado preservó el ADN durante 2 siglos, permitiendo que la ciencia moderna confirmara qué fue lo que los mató. La Grande Armée fue destruida por un fracaso escalonado a través de los niveles táctico, operativo y estratégico. El combate en Borodino y en el Beresina se cobró decenas de miles de vidas. Pero la mayoría sucumbió a factores biológicos y ambientales que una planificación racional debería haber anticipado, pero que la soberbia decidió ignorar. La catástrofe biológica de la campaña tuvo consecuencias geopolíticas que remodelarían Europa. A medida que la noticia del desastre se extendía por Europa, el equilibrio de poder cambió con una velocidad sin precedentes. La reputación de Napoleón de invencibilidad militar, laboriosamente construida durante 2 décadas de victorias, desde Austerlitz hasta Wagram, quedó destrozada. La sexta coalición se formó casi de la noche a la mañana para explotar la debilidad francesa. Prusia, que había sido un aliado intimidado y humillado desde Jena en 1806, fue la primera en desertar. A principios de 1813, el rey Federico Guillermo III negoció secretamente con Rusia. El 28 de febrero de 1813, Prusia y Rusia firmaron el Tratado de Kalisz, formando una alianza contra Francia. El ejército prusiano, reconstruido en secreto a pesar de las limitaciones del tratado, estaba listo para luchar. El pueblo prusiano, que había soportado la ocupación francesa y los pagos de tributos, estalló en un fervor nacionalista. Suecia se unió a la coalición a continuación, bajo el notable liderazgo del mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, uno de los propios antiguos comandantes de Napoleón. Bernadotte, habiendo sido elegido príncipe heredero de Suecia en 1810, eligió los intereses suecos por sobre la lealtad francesa. La participación de Suecia aseguró el flanco norte de la coalición y proporcionó un liderazgo militar experimentado. Austria, técnicamente todavía aliada de Francia a través del matrimonio de la segunda esposa de Napoleón, María Luisa, la hija del emperador austriaco Francisco I, mantuvo la neutralidad durante la primavera de 1813. Pero cuando quedó claro que Napoleón no podía restaurar su poder, Austria se unió a la coalición en agosto. Con la participación austriaca, la coalición contaba con números abrumadores. Gran Bretaña, que había estado luchando contra Francia continuamente desde 1803, con solo una breve paz, proporcionó el respaldo financiero. El oro británico subvencionó los ejércitos ruso, prusiano, austriaco y sueco. La coalición tenía lo que Napoleón carecía cada vez más: dinero, hombres y capacidad industrial. La culminación militar llegó en Leipzig en octubre de 1813. La Batalla de las Naciones, llamada así porque involucró a tropas de Rusia, Prusia, Austria, Suecia y numerosos estados alemanes contra los franceses y sus aliados restantes, fue la batalla más grande en la historia europea hasta ese momento. Más de 500.000 soldados participaron. Napoleón luchó brillantemente, pero fue abrumado por los números. Después de 4 días de combate, los franceses se retiraron en desorden. El control de Napoleón sobre Alemania terminó.
A principios de 1814, los ejércitos de la coalición invadieron la propia Francia. Las fuerzas rusas, prusianas y austriacas cruzaron el Rin y avanzaron hacia París. Napoleón llevó a cabo una brillante campaña defensiva, la Campaña de Francia, con fuerzas limitadas contra probabilidades abrumadoras, pero no pudo superar las matemáticas estratégicas. El 31 de marzo de 1814, las fuerzas de la coalición entraron en París. El 6 de abril Napoleón abdicó y fue exiliado a la isla de Elba. Rusia emergió de la guerra como la principal potencia terrestre en Europa. En el Congreso de Viena, en 1815, el emperador ruso Alejandro I se sentó a la mesa como uno de los arquitectos del nuevo orden europeo. El dominio ruso de la política de la Europa continental duraría hasta que la Primera Guerra Mundial destruyó los imperios ruso, austriaco y alemán un siglo después. El fracaso en Rusia no solo debilitó a Napoleón, alteró fundamentalmente la dinámica del poder europeo. El sistema continental colapsó. Los estados satélites franceses se rebelaron. Los sueños polacos de independencia fueron aplastados de nuevo. En el Congreso de Viena, las potencias victoriosas redibujaron el mapa de Europa para evitar que cualquier nación dominara el continente como lo había hecho Francia. Pero el impacto de la campaña de 1812 se extendió más allá de la política y los tratados. Transformó la forma en que se entendía la guerra misma. La campaña de 1812 transformó la guerra de los ejércitos profesionales y objetivos limitados del siglo XVIII en la guerra total y los conflictos nacionalistas que definirían la guerra moderna. No se trataba solo de ejércitos luchando. Se trataba de poblaciones enteras movilizadas para la supervivencia nacional. La respuesta rusa fue pionera en lo que más tarde se llamaría guerra total. La política de tierra quemada no fue implementada solo por el ejército. Requirió la participación civil. Los campesinos rusos quemaron sus propios cultivos y aldeas. Envenenaron sus propios pozos. Huyeron a los bosques antes que vender comida a los invasores. La Iglesia Ortodoxa enmarcó el conflicto como una guerra santa, movilizando el fervor religioso. Los cosacos irregulares y las bandas de partisanos llevaron a cabo una guerra de guerrillas, creando un entorno donde a los franceses se les negaba incluso la capacidad de forrajear con seguridad. Esto no era la guerra limitada del siglo XVIII, donde los ejércitos profesionales maniobraban para obtener ventaja táctica y los civiles eran en gran medida respetados. Esta era una nación eligiendo la autodestrucción antes que la rendición. El incendio de Moscú, la capital espiritual de Rusia, abandonada y destruida antes que entregada intacta a Napoleón, simbolizó un nivel de compromiso que horrorizó a la sensibilidad europea. La campaña dio a luz a la mitología nacional rusa. En Rusia, el conflicto se llama la Guerra Patriótica de 1812. Se convirtió en un relato fundacional de la identidad rusa, la defensa de la patria contra la invasión extranjera. La novela de León Tolstoy, Guerra y Paz, publicada en la década de 1860, inmortalizó la campaña en la literatura. La narrativa del sacrificio, de elegir la destrucción antes que la sumisión, de la victoria final a pesar del terrible costo, se volvió central para el autoentendimiento ruso. Las lecciones militares se estudiaron intensamente.
La historia integral de Adam Zamoyski, 1812, la marcha fatal de Napoleón sobre Moscú, analiza la campaña como la némesis del poder desmedido. Las academias militares modernas todavía enseñan la campaña para ilustrar principios fundamentales. La logística importa más que las tácticas. La geografía y el clima son factores estratégicos que no pueden ser superados solo por el genio. La voluntad nacional puede derrotar a cualquier invasor y la soberbia, la negativa a aceptar las limitaciones operativas, puede transformar victorias en catástrofes. Los paralelismos con la Operación Barbarroja en 1941 son sorprendentes y frecuentemente señalados por los historiadores. La Wehrmacht alemana invadió la Unión Soviética con supuestos similares. La habilidad táctica superior superaría las desventajas numéricas. La campaña podría completarse antes del invierno. La Unión Soviética colapsaría tras las primeras derrotas. Los resultados fueron extrañamente similares. Victorias tempranas masivas, seguidas de un colapso logístico. Guerra de invierno sin la preparación adecuada, resistencia partisana y una catástrofe estratégica final. El impacto cultural se extendió más allá de Rusia. Escritores franceses como Honoré de Balzac y Victor Hugo encontraron inspiración en la grandeza trágica de la campaña. La Obertura 1812 de Tchaikovsky, encargada para la consagración de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, construida para conmemorar la victoria, se convirtió en una de las piezas musicales más reconocidas del mundo. La campaña de 1812 sigue siendo un ejemplo definitivo de cómo la geografía, la logística y la determinación nacional pueden derrotar incluso al comandante militar más brillante cuando la ambición estratégica excede la capacidad operativa. Enseñó lecciones duraderas sobre los límites del poder militar y los peligros de la soberbia. Estas lecciones se aprendieron a un costo terrible. Más de 400.000 muertos franceses y aliados, más de 200.000 bajas militares rusas y un número incontable de muertes civiles. 685.000 hombres marcharon hacia el este en junio. Menos de 40.000 regresaron tambaleándose hacia el oeste en diciembre. Entre esos dos números yace una de las catástrofes más completas de la historia y sus lecciones más duraderas. 685.000 hombres, el ejército más grande jamás reunido en la historia europea, cruzaron el río Niemen el 24 de junio de 1812. 6 meses después, menos de 40.000 regresaron por ese mismo río. Una tasa de bajas del 94%, más de 400.000 muertos. Múltiples historiadores que analizan diferentes fuentes coinciden. Esto fue la aniquilación. El mito dice que el invierno ruso destruyó al ejército de Napoleón. La realidad, documentada a través de relatos contemporáneos y análisis científicos modernos, es más compleja y más instructiva. La mitad del ejército murió antes de que llegara el invierno, víctimas del calor, la enfermedad y el colapso logístico durante el avance de verano. La primera gran tormenta de nieve llegó el 6 de noviembre. Para entonces, 2/3 de los soldados ya habían desaparecido. La evidencia moderna de ADN de las fosas comunes de Vilna demuestra que el tifus transmitido por piojos, la fiebre paratifoidea y la fiebre recurrente mataron a más hombres que las balas rusas o la artillería francesa. Piensen en lo que se perdió. No solo soldados,
sino jóvenes de 20 naciones. Polacos que creían luchar por la restauración nacional. Su estado independiente fue aplastado de nuevo en el Congreso de Viena. Alemanes reclutados por príncipes derrotados, ingenieros holandeses que entraron en aguas bajo cero en el Beresina, sabiendo que morirían para que otros pudieran escapar. 400 pontoneros, más de 100 entrando en el agua asesina, solo un pequeño número sobreviviendo. Regimientos suizos reducidos de 1.300 a 300 en un solo día en el Beresina, manteniendo una cabeza de puente para que el ejército de Napoleón pudiera cruzar. Su sacrificio compró tiempo medido en miles de vidas. Napoleón tomó decisiones tácticas brillantes a nivel operativo. Sus mariscales, Davout, Ney, Murat, Oudinot, estaban entre los mejores comandantes militares de la historia. Pero estratégicamente, Napoleón cometió errores catastróficos documentados en fuentes primarias. Prohibir las tiendas de campaña para mantener la velocidad de marcha, ordenar la destrucción del equipo de puentes, permanecer en las ruinas de Moscú durante 35 días mientras el invierno se acercaba, descuidar las herraduras de invierno y el calzado apropiado. Pequeños detalles, consecuencias fatales. La transformación geopolítica fue inmediata y permanente. En 18 meses, París cayó ante las fuerzas de la coalición. Napoleón abdicó en abril de 1814. En el Congreso de Viena de 1815, Rusia emergió como la potencia continental dominante, posición que mantendría hasta la Primera Guerra Mundial. El mapa de Europa fue redibujado. La era de la dominancia francesa terminó. El sistema continental, el arma económica de Napoleón contra Gran Bretaña, colapsó por completo. Los historiadores militares todavía estudian la campaña de 1812 porque demuestra verdades fundamentales que trascienden la tecnología y la táctica. La logística importa más que la brillantez en el campo de batalla. La geografía y el clima son factores estratégicos que el genio no puede superar. La voluntad nacional, la resolución rusa de quemar sus propias ciudades antes que rendirse, puede derrotar a cualquier invasor. Y la soberbia, la negativa a aceptar las limitaciones operativas, puede transformar lo que parece una victoria inevitable en una derrota catastrófica. La comparación con la Operación Barbarroja es imposible de evitar. En junio de 1941, la Wehrmacht alemana invadió la Unión Soviética, siguiendo casi las mismas rutas que Napoleón había tomado 129 años antes. La Wehrmacht era tecnológicamente superior, tácticamente brillante, e inicialmente tuvo un éxito abrumador. Supusieron que podrían completar la campaña antes del invierno. No se prepararon para la guerra de invierno. Subestimaron la voluntad soviética de resistir. Los resultados fueron notablemente similares: victorias tempranas, colapso logístico, catástrofe invernal, resistencia partisana y derrota estratégica. El 3 de diciembre de 1812, Napoleón dictó el 29º boletín reconociendo la escala del desastre. Culpó al clima. Afirmó en la frase final del documento que sorprendió a Europa: la salud de su majestad nunca ha sido mejor. Mientras 500.000 de familias en toda Europa lloraban a sus muertos, el emperador se preocupaba principalmente por su propia imagen y supervivencia política. Esa sola frase reveló más sobre el carácter de Napoleón que volúmenes de biografías.
El general Jean-Baptiste Eblé, quien salvó el remanente del ejército al desobedecer la orden de Napoleón de destruir el equipo de puentes, murió de agotamiento el 31 de diciembre de 1812, menos de 2 meses después de supervisar el cruce del Beresina. Los 400 pontoneros que construyeron esos puentes en aguas bajo cero entendieron que probablemente morirían para salvar a un ejército que apenas los recordaría. Los soldados suizos que mantuvieron la orilla occidental entendieron que su tasa de bajas superaría el 75%. Lucharon de todos modos. El sacrificio de los soldados comunes, no el genio del emperador, es lo que permitió que incluso el remanente sobreviviera. El campo de batalla hoy, el sitio del cruce del Beresina cerca de Studianka, Bielorrusia, tiene un monumento que conmemora la batalla. Vilna alberga sitios conmemorativos de las fosas comunes donde el análisis moderno de ADN continúa extrayendo la verdad histórica de los restos esqueléticos. La ruta de la retirada de la Grande Armée todavía se puede trazar a través de Lituania, Bielorrusia y el oeste de Rusia. Un rastro de memoria y fosas comunes que se extiende por cientos de millas. En los pantanos congelados y las ciudades en llamas de Rusia, un imperio aprendió que algunas cosas no pueden ser conquistadas, solo sobrevividas a un costo que hace que la victoria sea indistinguible de la derrota. La Grande Armée marchó hacia el este como la fuerza militar más grande de la historia. Regresó como una historia de fantasmas que todavía atormenta a los planificadores militares 2 siglos después. Adam Zamoyski lo llama la némesis del poder desmedido. La lección sigue siendo relevante. Las líneas de suministro, los plazos realistas y los objetivos políticos alcanzables importan más que las ganancias a corto plazo en el campo de batalla. De 685,000 a 40,000, de junio a diciembre, la marcha que nunca regresó.